¿verdad? El valor de los activos o de los bienes, ¿verdad? Que posee una institución. Esto es aplicable de forma general, ¿verdad? Para todos, ya sean matrices subsidiarias o no. Esta es norma general en el reajuste y revalidación, ¿verdad? De esos puntos, ¿ya? Entonces, eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? En esa situación. Entonces, reajuste o revaluación quiere decir, pues es ver el valor en libros del bien al día en que se pueda negociar. O sea, cuando hablamos al día en que se pueda negociar, puede ser el día de hoy, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Porque juro, lo que veo en el examen sí les voy a hacer un montón de preguntas. Dice, en el caso en que los pasivos hayan sido capitalizados en ciertos activos por estar directamente relacionados con su costo de adquisición, dicho repomo debe presentarse formando parte del costo de adquisición de dichos activos. Bueno, ¿qué pasivos pueden tener implicación en la adquisición de activos? ¿Qué pasivos tienen afección directa con nuestro activo? Proveedores, acreedores e hipotecas, acreedores hipotecarios, pero principalmente proveedores y acreedores. ¿Por qué proveedores? Mercaderías. Acreedores, mobiliario, equipo, hipotecas, financiamiento, préstamos, ¿sí? Entonces, quiere decir que el valor de ese pasivo también va a tener que estar en el activo, o sea, en la compra, en la adquisición del bien, ¿ya? Tiene que estar ahí. Entonces, nos indican esos puntos y esas valuaciones bajo la cual nosotros podemos tasar toda la información financiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo compro mercaderías, digamos, activos, yo tenía 80,000, compro 70,000 más, pero de esos 70,000, yo compré en el crédito 30,000, lógicamente, dentro de la compra ya está ese pasivo. Entonces, por eso dice que en esa revaluación de la mercadería o del activo que estoy adquiriendo, pues ya está figurando el valor de ese pasivo, ¿ya? O sea, no puede haber un pasivo sin que haya un activo revaluado o reajustado en su adquisición, ¿ya? Entonces a eso nos dice. Cada uno de los ingresos, costos y gastos en lo individual debe presentarse expresado en unidades, eh, en dinero, ¿va? O sea, en la moneda de curso legal donde se esté estableciendo el informe financiero. A la fecha del cierre del balance general, sin hacer una separación de las cifras base y sus efectos de reexpresión. Por ejemplo, cifra base, valor con que inicia un ejercicio, y reajuste o reexpresión con el valor que termina. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio va a aumentar por las compras, va a disminuir por las ventas, aumenta por las devoluciones sobre compras, disminuye por las devoluciones sobre ventas. O sea, entonces, esta parte de mi activo, esta parte de mis ingresos, la parte de mi costo de producción principalmente, se va a ver afectado por la compra, la devolución o la salida de productos, de mercaderías, de materias primas. Si son activos, pues la compra de activos y la baja, la devaluación, depreciación, ¿verdad? O agotamiento del bien, ¿verdad? Que va a estar bajando el valor económico, ¿ya? Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros desarrollamos dentro de la información financiera, ¿ya?
Bueno, vamos a ver. La revaluación que no haya sido presentada directamente en el capital contable con base a lo establecido en el párrafo 60, que aquí dice, ¿verdad? De la NIF, nos dice que toda aquella información que afecte aumento o disminución de nuestro capital debe ser presentada, que en algún momento puede pasar que alguien pueda obviar esa información, pero para eso hay que hacer una reclasificación, o sea, un ajuste para que presente la información financiera. Entonces, toda aquella información que no haya sido presentada en el capital contable cuando hablamos cuentas que afecten el capital. Estamos hablando de ganancias en negociación de activos, ganancias de capital, otros ingresos, o otras ganancias o utilidades, utilidad del ejercicio, pérdida, reservas, cuentas, cuentas incobrables y también, pues, suscriptores de acciones y acciones por suscribir, ¿ya? Entonces, es ahí donde nosotros, pues, podemos decir, si no la presentamos, pues podemos hacer una revalidación, o sea, un reajuste, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos entonces, en realidad, presentar la información a posterior, o sea, después de la presentación del estado financiero, con un ajuste que nos indique, pues, del por qué nosotros estamos desarrollando la presentación hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, ya con el ajuste, recordemos que dentro de los estados financieros, pues dice que hecho el reajuste del proceso, pues es como que si no hubiera pasado nada, es como que si nunca hubiéramos tenido ni un problema, ¿verdad? Con esas evaluaciones, ¿ya? Entonces, eso nos está indicando, nos está diciendo este punto de la revaluación posterior al punto del general del proceso, ¿ya? Bueno, eh, en los estados de resultados, ¿verdad? Nos indica que dentro de la clasificación, pues hay otros ingresos y otros gastos. Entonces, acá, por ejemplo, deben incluirse intereses, fluctuaciones cambiarias, cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros y el repomo, revaluación, reajuste. ¿En dónde o cómo estamos haciendo todo esto? ¿Ya? Lo hacemos cuando nosotros estamos determinando, por ejemplo, la compra, los gastos que estos influyen. Por ejemplo, nosotros habíamos pactado una compra, ¿verdad? De un bien a 3,500, pero ahora el tipo de cambio hace que suba el valor de la compra, lógicamente va a variar el precio, ¿verdad? De la factura y el ingreso a la empresa. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, o sea, la forma en que nosotros vamos a estar determinando esa evaluación y cómo esa evaluación va a generar, pues, información financiera para la empresa, ¿ya? Bueno, dice, por lo tanto, la incorporación de la cuenta al estado financiero debe ser generalmente de la acción o la actividad pertinente en el estado actual, ¿sí? Entonces, nos dice que la entidad financiera que nosotros tenemos, pues, o la empresa a la cual representamos, presenta información financiera, debe conocer de qué manera puede establecerse una información, digamos, objetiva. En el momento en que veamos que un estado financiero, pues, le hace falta integrar una cuenta generadora, podemos integrarla y hacer ese reajuste en el momento. Entonces, esto nos ayudará a quitar algunos procedimientos, ¿verdad? De la parte general. A muchos de nosotros en algún momento se nos ha olvidado, digamos, presentar información.
¿verdad? Por ejemplo, ya nos dejarán establecer estados financieros y consolidarlos em, en toda la información principal de lo que nosotros debemos de establecer. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estados financieros intermedios, ¿verdad? En estos estados financieros, pues nos deben de desarrollar sobre funciones estratégicas, sobre cómo poder reajustar los estados financieros. Eh, y cómo nosotros poder ajustarlos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo estados financieros y de alguna manera se nos olvidó integrar un gasto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando a nosotros se nos ha olvidado integrar una cuenta? Un ajuste líquido. ¿Y se puede hacer en el momento en que lo estamos trabajando o después? Yo creo que es después. Se hace después. Bueno, entonces vamos a ver eso. Permítame, solo tengo que enviar esta información a la universidad. Bueno, ya. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la presentación de estados financieros y se nos olvidó, tenemos el estado financiero. Hacemos el ajuste y eso nos puede ayudar a presentarlo en el momento o información posterior a la información financiera que se está determinando. ¿Ya? Bueno, entonces, esa parte es la que vemos. Ahora, en esta particularidad de lo que estamos viendo, de igual manera, los estados financieros nos pueden servir para muchas situaciones. Y nos puede servir para determinar, por ejemplo, cuál sería la función bajo la cual nosotros estaríamos trabajando toda la parte de estados financieros. Lógicamente, debemos de comprender y entender que es sobre la base de lo devengado, o sea, lo ganado, lo que ya está, lo que se trabajó, lo que se establece como la generación del rubro económico, o sea, lo que hoy poseemos en la mano, lo devengado, ¿sí? Entonces, sobre eso, pues nos estaría. ¿Ya? Bueno, de igual manera, perdón, eh, en los estados financieros comparados, los estados financieros de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias, lógicamente del curso legal del país donde se está presentando, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve hacer un estudio comparado? ¿Verdad? Entonces, esa parte que nosotros debemos de determinar y comprender en esta relación de la información es que cuando nosotros presentamos estados financieros, ya sea de matrices y subsidiarias, de contabilidad normal, pues lógicamente tenemos que hacer un análisis horizontal, ¿verdad? El que nos va a determinar el parámetro de crecimiento y disminución. Lógicamente tendría que haber un crecimiento en los activos y en los ingresos y una disminución en los gastos operativos. Puede haber un incremento en los gastos operativos de un porcentaje mínimo que sea el que dé paso a que el incremento de las ventas y los ingresos sea mayor. Pero ahí es donde podemos detectar si en algún momento pues hay algún problema o error de un gasto que no se haya registrado, ¿sí?
Entonces, eso se puede determinar para la información, para lo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, bajo esos puntos, pues nosotros podemos desarrollar y trabajar e integrar e informar todos los procesos y procedimientos, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros cuando estamos haciendo análisis de estados financieros, pues hay un análisis que se llama vertical y horizontal, ¿ya? Entonces, esa información que nosotros tenemos, pues nos va a ayudar entonces a determinar errores, no solo en la parte contable, sino en la parte de la administración financiera de la empresa, ¿ya? Bueno, ahora bien, eh, el entorno no inflacionario no debe de generar reconocimiento de los efectos de la inflación. Por ejemplo, muchas veces dentro de la parte económica, cuando uno está determinando la parte económica, hay algo que se llama inflación controlada e inflación no controlada, aunque muchas veces, pues, lógicamente la inflación generalmente no se puede controlar, ¿va? O sea, la inflación depende de, de- de muchas situaciones con las que nosotros podemos determinar. Pero en toda esta presentación, en toda esta normativa, en todos estos procesos, en toda la información general, nosotros necesitamos comprender en algún momento que lo que no sucede, o sea, el determinar que hay algo que puede tener inflación y no, pues lógicamente eso no va a depender de nosotros, va a depender de las leyes económicas, de las leyes internacionales, de los sistemas internacionales bajo los cuales pues se están desarrollando todas estas situaciones de economía. Pero que repercute en la contabilidad, por supuesto. O sea, la inflación repercute principalmente en el alza de los precios y que entonces tenemos que cambiar en algún momento pues el costo, el cual se había previsto en nuestra planificación presupuestaria, ¿verdad? En la adquisición de algo, y que esto viene a aumentar el coste, a disminuir la utilidad y a fluctuar, o sea, a variar, ¿verdad? Nuestra rentabilidad con la que nosotros podríamos estar desarrollándonos. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nos vemos, ¿verdad? Al final, cuando las entidades, o sea, las empresas, estamos presentando, digamos, estamos estados financieros, pero que en algún momento, o sea, presentamos hoy un ajuste a la información financiera del periodo pasado, ahí es donde estamos haciendo pues esa reexpresión, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros determinamos pues cuáles son las funciones, pero jamás vamos a meter algo que no sucedió, que simplemente proyectamos. Tenemos que hacer el ajuste sobre la base siempre de lo devengado. La reexpresión de las partidas no monetarias debe presentarse sumando a la cifra base. Lógicamente vuelve otra vez. Hay cuestiones que no son monetarias y que deben presentarse a la información, o sea, ajustes, adiciones o cualquier otro tipo de elementos que podrían desarrollarse a este consumo o al sumo de este proceso. Entonces, acá, nuestros estados financieros, pues ahí es donde vamos a detectar si en algún momento ingresamos o no un dato. Y si no lo ingresamos, pues tenemos que hacer el reajuste, porque ese dato que no hayamos ingresado afecta en un solo punto y se llama diferencias por arrastre. Las diferencias por arrastre, pues son aquellas que nosotros desarrollamos bajo el punto general donde este, estamos determinando si algo